Bien, continuamos con las operaciones algebraicas básicas. En este caso vamos a continuar ahora con la resta. En estos dos ejemplos vamos a ver cómo realizar la resta. Hay otros dos más. Vemos aquí en este caso tenemos dos binomios y hay que hacer la diferencia de esos dos binomios. En el primero dice 3x menos 2 menos 5x más 7. Entonces tomamos, en este caso, el primer binomio pasa tal cual. Primero es eliminar paréntesis, recuerden. Y en este caso, si colocamos el primer binomio, nos quedaría 3x menos 2. Pero para el segundo binomio, el signo va a cambiar. ¿Por qué? Porque es un signo menos. Y el signo menos, si ustedes observan, a la hora de hacer, digamos que la multiplicación de signos, va a hacer un cambio. Aquí no vemos, pero teóricamente hay un 1, ¿sí? Y es un menos 1 por 5x. Y si yo multiplico menos 1 por 5x, estoy haciendo una multiplicación de signos. Este tiene un menos y este teóricamente tiene un más. Sería más 5x. Entonces, menos 1 por más 5x sería menos 1 por, menos por más, nos quedaría un menos, y 1 por 5x nos queda 5x. En el caso de el menos 1 por más 7, menos por más, si vemos aquí, menos por más, nos da un menos, y 1 por 7 pues nos da un 7. ¿Ok? Posteriormente, tenemos que sacar los términos comunes. Recordemos que términos comunes se refiere específicamente a los términos que tienen la misma variable elevada al mismo exponente. En este caso tenemos 3x y un término común sería menos 5x. Entonces tengo 3x menos 5x, un 3 menos 5, nos queda un menos 2. Menos 2x. ¿Ok? Aquí estoy pasando. Espérenme. Menos 2x. ¿Ok? El siguiente término común sería este menos 2, que es un término independiente, y este menos 7. Menos 2 más menos 7 nos quedaría un menos 9. ¿Ok? Y este sería el resultado para la diferencia de estos dos binomios. 3x menos 2 menos 5x más 7 nos quedaría menos 2x menos 9. En el siguiente tenemos binomios. En el primero tenemos 5x cuadrada más 6x menos el segundo binomio 4x cuadrada más 3x. El primer binomio queda tal cual. Tenemos 5x al cuadrada más 6x. En el siguiente, igual, tenemos que hacer la multiplicación menos por más. Si nosotros vemos aquí, tenemos menos por más, nos queda signo negativo, por lo tanto, es menos 4x cuadrada en el siguiente tenemos menos por más 3x, menos por más, nuevamente nos queda negativo, es un número negativo, menos 3x. Y tenemos que simplificar. Nuevamente, regresamos a ver los términos comunes y vemos que aquí hay un 5x cuadrada. Un término común a 5x cuadrada sería menos 4x cuadrado. Están elevados al mismo grado y tiene exactamente la misma variable, x elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado.
tengo 5x cuadrada menos 4x cuadrada. Podemos en este caso decir, tengo 5 manzanas menos 4 manzanas, pues nos queda una manzana, que es decir, 1x cuadrada. Este 1 puede ir o no ir, no pasa nada. El siguiente término lo tenemos aquí como 6x más 6x menos 3x, son términos semejantes, ¿sí? Y pues podemos en este caso decir 6 manzanas menos 3 manzanas, pues nos queda más 3 manzanas, es decir, 3x. ¿Ok? Si reescribimos este resultado, nos quedaría x cuadrada más 3x. ¿De acuerdo? Bien, este sería el resultado para esta operación de resta, de operación algebraica de resta. Bien, tengo otros dos ejemplos por aquí. Vemos aquí, en este caso, un trinomio, 8x cuadrada menos 7x más 3, y está restando este polinomio, menos x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 1. En este caso, el primer trinomio, este que está aquí, pasa tal cual, ya que no hay ningún signo que lo afecte. Entonces, lo vamos a poner aquí, 8x cuadrada menos 7x más 3. Y las operaciones tendríamos que hacer este signo negativo con cada uno de los términos que están en este polinomio. Menos por menos, si tenemos aquí la tablita, menos por menos nos da un número positivo. Entonces quedaría como más x cúbica. Luego tenemos menos por más, menos por más 2x cuadrada, nos quedaría menos por más, es un menos. Quedaría como menos 2x cuadrada. Este siguiente término quedaría menos por menos 5x, menos por menos, vemos la tablita, menos por menos, da un número positivo, por lo tanto sería más 5x. Y el último término, menos por más 1, en este caso nos queda menos por más, es un menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente regresar a lo que son los términos semejantes. Tengo, si me voy por grados de los términos, este tiene el mayor grado, x cúbica. Voy a empezar por este. X cúbica, y veo, o reviso más bien, si existe alguna otra x cúbica dentro de esta expresión algebraica, y no existe otra más que que es x cúbica. Entonces, al no quedar otro, pasamos esa x cúbica tal cual. Luego, el siguiente valor de forma descendente sería el x cuadrada. Y tengo aquí un 8x cuadrada. Y esta, bueno, pues es un término semejante, el menos 2x cuadrado. Entonces tengo 8x cuadrada menos 2x cuadrada. Si yo digo 8 manzanas menos 2 manzanas, nos quedan 6 manzanas. Positivo, entonces sería más 6x cuadrado. ¿Ok? Déjame tantito. Se ve muy feo. X cuadrado. El siguiente término, si vamos igual en forma descendente, ya pasamos el cubo, ya pasamos el cuadrado, seguiría x elevado a la 1, que son este término, menos 7x, y este término, 5x, ¿ok? Tengo menos 7x más 5x, yo digo menos 7 manzanas más 5 manzanas, serían menos 2 manzanas, es decir, quedo debiendo 2x. ¿De acuerdo? Y vamos por el último término, el término independiente que no tiene variable, no tiene una variable x, sería este más 3 y menos 1. Estos son términos semejantes.
3 menos 1, pues nos queda obviamente un 2 positivo. Bien, entonces este sería el resultado para esta operación algebraica de resta. El siguiente, tenemos dos binomios. El primer binomio dice 6x cúbica más 3x, menos este segundo binomio, 2x cuadrada más 5. Entonces, voy a poner el primero tal cual, 6x cúbica más 3x Ahora, multiplico, este signo negativo me afecta todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto, el primer término es positivo, pero a la hora de multiplicarse con este signo negativo que está fuera del paréntesis, sería menos por más, nos quedaría negativo 2x cuadrado. El siguiente término es positivo, pero al multiplicarlo por el signo negativo, menos por más, si observamos la tablita, nuevamente nos queda menos 5. ¿Ok? Ahora, podemos en este caso ver la ordenación, porque si observamos, no vemos aquí en este resultado ningún término semejante a otro. 6x cúbica, revisamos, ¿hay algún otro x cúbica aquí? No. 2x cuadrada, ¿existe otro x cuadrado? No. 3x, ¿existe otro término que tenga únicamente la x? Tampoco. Y menos 5, tampoco en este caso tiene un término semejante. Entonces vamos a reescribirlo únicamente ordenando los términos. Tengo 6x cúbica menos 2x cuadrada más 3x menos 5. ¿Ok? Y con eso, bueno, pues ya tenemos básicamente el resultado de esta expresión algebraica. ¿Ok? Bien, voy a dejarlo para este video hasta aquí y la operación de multiplicación lo vemos en otro video. Nos vemos.